La barrica de Amontillado por Edgar Allan Poe. Había soportado lo mejor que pude las 1000 injurias de Fortunato. Pero cuando se atrevió al insulto, juré vengarme. Ustedes que tan bien conocen la naturaleza de mi carácter, jamás supondrían que yo le comunicase ni una sola palabra acerca de mi propósito. A la larga me vengaría. Este era un punto definitivamente establecido. Pero la misma decisión con la que había resuelto excluía toda idea de riesgo por mi parte. No solo debía castigar, sino castigar impunemente. Un agravio queda sin reparación cuando su justo castigo perjudica y cae en parte sobre quien hace justicia. Queda igualmente sin reparación cuando el vengador deja de dar a entender a quien le ha ofendido que es él quien se venga. Debe quedar bien entendido que ni de palabra ni de hecho di motivo alguno a que Fortunato sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué sonriendo en su presencia, como tenía por costumbre, y él no advirtió que entonces mi sonrisa se debía a la idea de su inmolación. Aquel Fortunato tenía un punto flaco. Aunque en otros aspectos era hombre digno de consideración e incluso de ser temido, se alababa de entender mucho de vinos. Pocos italianos poseen espíritu de virtuosos. En su mayor parte, su entusiasmo se adapta al momento y a la oportunidad para dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austríacos. En pintura y joyería, Fortunato, como todos sus paisanos, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto se refería a los vinos añejos, el hombre se mostraba sincero. En ese aspecto, yo no difería de él extraordinariamente. Yo también era un gran experto en cuanto a las cepas italianas y siempre que se me prestaba la ocasión, compraba sus vinos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura de los días de carnaval, encontré a mi amigo. Se acercó a mí con excesivo afecto porque había bebido mucho. Estaba disfrazado de payaso, llevaba un traje muy ceñido a rayas multicolores y se tocaba el gorro cónico adornado con cascabeles. Me alegró tanto verle que me pareció que jamás había estrechado su mano hasta entonces. Le dije: querido Fortunato, llega usted muy a tiempo. Pero qué elegante que está usted hoy. He recibido una barrica que pasa por ser amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo?, interrogó. ¿Amontillado? ¿Una barrica? Imposible. Y en pleno carnaval. Por eso digo que tengo mis dudas, le respondí. Y pensaba cometer la tontería de pagarlo como si fuese amontillado, sin consultarlo con vos. Lo cierto es que no había forma de dar con usted y me temía perderme una ganga. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. ¿Amontillado? Pero como creí que estaba usted muy ocupado ahora mismo, iba a ver a Lucreci. Es hombre entendido si los hay, y él me va a saber decir. Lucreci no es capaz de distinguir el amontillado de un jerez. Aún así, no faltan necios que suponen que su palabra puede competir con la de usted. Vamos para allá. ¿A dónde? ¿A sus bodegas? No, amigo mío, no. No quiero abusar de su amabilidad. Tengo la impresión de que le espera algún compromiso. Lucreci va a saber... No tengo ningún compromiso. Vamos.
No, querido amigo. Bueno, ya no se trata del compromiso, pero me parece que está usted muy acatarrado. Las bodegas son muy húmedas, están llenas de salitre. Vamos a pesar de todo, el catarro no importa. Amontillado. Le están engañando a usted. Y repito que ese Lucreci no sabe distinguir el amontillado de un jerez. Y diciendo esto, Fortunato enlazó su brazo con el mío. Me puse una máscara de seda negra, ceñí bien la capa en la que me envolvía y dejé que Fortunato me arrastrara hasta mi palacio. Los criados no estaban en casa. Se habían tomado el día libre para disfrutar del carnaval. Les había dicho que podían estar ausentes hasta el día siguiente. Y les había dado estrictas órdenes para que no me molestaran en casa. Aquellas órdenes eran suficientes, bien lo sabía yo, para asegurarme de su inmediata desaparición en cuanto yo les volviera la espalda. Tomé 2 antorchas de sus candelabros y entregando una a Fortunato, le conduje a través de varias series de aposentos por el pasaje abovedado que conducía a las bodegas. Bajé una larga escalera de caracol advirtiéndole que tuviese mucho cuidado al seguirme. Llegamos por fin al final de la escalera y permanecimos en pie, uno frente al otro, sobre el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. El semblante de mi amigo exteriorizaba preocupación, inquietud, y los cascabeles tintineaban en su gorra a cada paso que daba. ¿El barril? Preguntó. Está más allá, contesté. Pero observe usted esos blancos retazos de telaraña que brillan en las paredes de esta cueva. El hombre se volvió hacia mí mirándome con pupilas que evidenciaban los efectos del alcohol. ¿Salitre? Preguntó al final, tosiendo un poco. Salitre, repliqué. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos? Mi amigo no pudo responderme durante 1 minuto a causa de un fuerte ataque de tos que le sobrevino en aquellos momentos. Esto no es nada, murmuró al fin. Vámonos, dije con tono de decisión. Retrocedamos. Su salud es antes que nada, amigo mío. Usted es rico, respetado, es admirado, es querido. Es usted feliz. Como yo lo fui en otros tiempos. Es usted un hombre que no debe malograrse. En cuanto a mí, no importa. Retrocedamos. Podría usted ponerse enfermo y no quiero cargar con esa responsabilidad. Muy cerca de aquí vive Lucreci. No se preocupe, respondió. La tos es una insignificancia. No hay cuidado de que me mate. No pienso morir a consecuencia de una tos. Cierto, cierto, respondí. Y, conste que no era mi intención alarmarle innecesariamente, pero tiene que tener cuidado. Un buen trago de este Medoc nos defenderá de toda la posible humedad. Y diciendo esto, quebré el cuello de una botella que retiré de una larga hilera situada a un lado de la cueva. Beba, dije presentándole el vino. El hombre así lo hizo. Luego se detuvo y asintió con un movimiento de cabeza amistosamente, a la vez que tintineaban los cascabeles de su gorro. Bebo, dijo, a la salud de los sepultados que reposan a nuestro alrededor. Y para que viva usted muchos años. De nuevo tomó mi brazo y seguimos adelante. Estas bodegas, dijo, son muy extensas. Los Montresor constituían una familia muy numerosa. He olvidado cuál es su escudo de armas, me dijo. Un gran pie humano de oro sobre campos de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están clavados en el talón. Y la divisa Nemo me impune lacessit, que significa nadie me ofenderá impunemente.
Muy bueno, exclamó. El vino chispeaba en sus ojos y los cascabeles sonaban. Mi fantasía también se calentó con el trago de Medoc. Habíamos cruzado junto a largas paredes formadas por apilados esqueletos entremezclados con barricas y toneles en los más profundos recintos de las catacumbas. Volví a detenerme y me atreví a tomar a Fortunato por un brazo, más arriba del codo. «El salitre», exclamé. «Mire cómo aumenta. Cuelga de la bóveda como si fuese musgo. Estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se escurren por entre esos huecos. Vamos, retrocedamos antes de que sea demasiado tarde. Esa tos...» «Le dije antes que no tenía importancia», me dijo él. «Sigamos adelante, pero antes otro trago de Medoc». Acto seguido rompí el cuello de un frasco de Le Gravé. Lo vació en unos cuantos tragos. Sus ojos brillaban con ardiente resplandor. Se echó a reír y arrojó la botella al aire con gesto que no entendí. Le miré con sorpresa. El hombre repitió su gesto, un movimiento grotesco. «¿No comprende usted?», preguntó. «No, la verdad, no. No comprendo», repliqué. «Entonces, ¿no pertenece usted a la hermandad?». «¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería?». «Ah, sí», dije, sí. «Hágame una señal», dijo. «Una sola señal». «Esta», repliqué sacando de entre los pliegues de mi capa una paleta de albañil. «Usted bromea», replicó él retrocediendo unos pasos. «Pero sigamos en busca de ese amontillado». «Bien», contesté volviendo a guardar la herramienta debajo de la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Cruzamos bajo una serie de bajas bóvedas, bajamos, subimos y llegamos al fin a una profunda cripta en donde el aire viciado hacía que nuestras antorchas brillaran, pero casi sin llama. En el extremo más remoto de la cripta apareció otra menos espaciosa. En sus muros se alineaban restos humanos parecidos a los que se amontonaban en la cueva de más arriba, al estilo de las catacumbas de París. 3 lados de aquella cripta mostraban tales adornos. Del cuarto lado habían sido retirados los huesos que formaban un revoltijo en el suelo y un montón de cierto volumen. En el muro, así descubierto, al haberse apartado los huesos, vimos todavía otra cripta o recinto interior de unos 4 pies de profundidad, 3 de anchura y 6 o 7 de alto. No parecía haber sido construida para uso especial de ella, sino que formaba el intervalo entre 2 de los grandes apoyos del techo de las catacumbas y estaba respaldada por una de las paredes que la circundaban, construida en duro granito. En vano Fortunato, alzando su macilenta antorcha, se esforzaba por escudriñar la profundidad de aquel recinto. Su débil luz no iba a poder mostrarnos su fondo. «Siga adelante», dije. «Ahí dentro está el amontillado. Si estuviese aquí Lucreci...». «Es un ignorante», interrumpió mi amigo al mismo tiempo que avanzaba con inseguro paso y yo le seguía de cerca. Al cabo de un instante alcanzó el fondo del nicho y al encontrarse con el paso cortado por el muro, se detuvo, aturdido y perplejo. Un instante después, yo le había encadenado al muro de granito. En la superficie de la pared había 2 argollas de hierro que distaban de una de otra unos 2 pies en sentido horizontal. De una de ellas pendía una corta cadena y de la otra un candado. Rodeando su cintura con los eslabones
Fue obra de unos pocos segundos sujetarle. El hombre se hallaba demasiado estupefacto para comprender lo que estaba pasando. Extraje la llave de la cerradura del candado y salté fuera del recinto. Pase usted la mano por la pared, le dije. En efecto, percibirá usted el contacto del salitre. Sí, está muy húmeda. Una vez más, permítame rogarle que retrocedamos. ¿No viene usted? Entonces no me queda más remedio que dejarle ahí. Pero antes, debo prestarle algunos cuidados. Y al mismo tiempo que pronunciaba estas últimas palabras, me dediqué a apartar el montón de huesos que había en el suelo. Pronto dejé al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con aquellos materiales y sirviéndome de mi paleta, comencé animosamente a emparedar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera tonga de aquella mampostería cuando advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación que tuve de esto fue un apagado gemido que salía de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre borracho. Luego se produjo un largo y constante silencio. Coloqué encima de la primera, la segunda tonga y la tercera y la cuarta, y entonces oí las furiosas sacudidas de la cadena. Aquel ruido se prolongó durante unos minutos, en los cuales, para poder escucharlo con más satisfacción, interrumpí mi trabajo y tomé asiento sobre los huesos. De nuevo, cuando por fin se apagó el ruido de las cadenas, volví a tomar la paleta y acabé la quinta hilera, la sexta y la séptima. De nuevo me detuve y alzando mi antorcha por encima del muro de mampostería que acababa de levantar, iluminé la figura que se hallaba al otro lado. Una serie de fuertes y penetrantes alaridos estalló súbitamente en la garganta de aquel cuerpo encadenado. Unos alaridos que parecían rechazarme violentamente. Durante un breve momento vacilé, temblé, y desenvainando mi estoque comencé a tentar con su extremo en el interior del recinto. Pero reflexioné un poco y me tranquilicé. Coloqué una mano sobre la sólida fábrica de aquellas catacumbas y quedé satisfecho. Volví a acercarme a la pared y entonces repliqué a los alaridos del que los lanzaba. Repetí todos sus gritos, los acompañé con los míos y los sobrepasé en volumen y en fuerza. Hice todo esto y el hombre terminó por guardar silencio. Ya era medianoche y mi tarea llegaba hacia su fin. Había terminado la octava tonga, la novena y la décima. De la número 11 solo me quedaba por colocar una piedra. Tuve que luchar con su peso. Solo se situaba parcialmente en el lugar que le correspondía. Pero entonces surgió del nicho una risa que me puso los cabellos de punta. Era de tono tan triste que hallé dificultad en reconocerla como perteneciente al noble Fortunato. Lanzó a continuación una carcajada y exclamó: «Buena broma, amigo, buena chanza. Lo que vamos a reírnos luego en el palacio. A propósito de nuestro vino, el amontillado», dije yo. Se oyó otra carcajada y Fortunato respondió: «Sí, sí, claro, el amontillado. Pero, ¿no se nos está haciendo tarde? ¿No estarán esperándonos en el palacio la señora Fortunato y los demás? Vámonos ya». «Sí», respondí, «vámonos ya». «Por el amor de Dios, Montresor». «Sí, por el amor de Dios». Pero en vano escuché la respuesta a aquellas palabras. Me impacienté, llamé en voz alta: «Fortunato». No hubo respuesta. Volví a gritar: «Fortunato». Tampoco me contestó. Introduje la antorcha por la última abertura que quedaba y la dejé caer dentro. Solo se oyó el sonido de unos cascabeles. Sentí congoja.
Sin duda era causada por la humedad de las catacumbas. Me di prisa a terminar mi trabajo. A la fuerza hice que la última piedra entrara en su sitio. Luego la revoqué. Contra aquella mampostería volví a levantar el muro de huesos. Durante medio siglo nadie los ha tocado.